Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo un bajo espectacular. No es otro que el Shure o Marcus Miller V6. Un bajo que tiene por lo menos un par de particularidades súper interesantes. La primera es que te trae un acabado nuevo, novedoso, que es este llamado Sandblasted, que más o menos quizá popularizó a Sandberg. Es decir, tenemos aquí un cuerpo de fresno que de hecho casi que puedes notar las astillas. Me hubiera gustado que el acabado fuera un poquito más suave, pero bueno, en todo caso notas la textura de la madera, lo cual está curioso y bueno, es básicamente lo que busca. Y luego, lo más interesante, lo más importante, es que parece que la marca con este modelo se ha esforzado de manera particular en mantener el peso a raya. Así que tengo aquí la báscula y sorpresa, sorpresa, este Jazz Bass, vamos a ver lo que pesa. $3,99. 4 kilos justos. Está bien. Seguramente tengo constancia de que hay unidades más ligeras, pero en todo caso está muy bien en cuanto a peso y fíjate el balance. O sea que bueno. Por cierto, estoy en Más Guitars y tengo aquí el enlace a esta misma unidad que ya ves que por lo menos en cuanto a peso y balance está fabuloso. Creo que el instrumento está afinado, así que bueno, antes de tocar, sí, vamos a hacer un pequeño repasito. Fíjate en estos afinadores que son particularmente pequeños, no sé si son nuevos, pero los veo, o la mecánica la veo más pequeñita que de costumbre. Bien, bastante miniaturizados y en fin, eso mantiene el bajo con un buen balance. Tenemos un acabado satinado en el mástil que es súper agradable y me da la impresión, ostras, no sé si creo que tengo aquí herramienta para medir el grosor. Ahora lo voy a ver. Pero me parece un pelín, un pelín más grueso que el típico Jazz Bass. No sé, quizás es psicológico o el grano de la madera, pero me da esa sensación. Encastre absolutamente perfecto. Encastre fabuloso y bien, bajo que mete buena pinta y que tiene evidentemente el previo que ya conoces, a 3 bandas con medios paramétricos, a tono pasivo que funciona tanto en activo como en pasivo y el tono pasivo que últimamente está en el pote de graves. Supongo esto es el graves. Tendríamos un grosor de 0,8. De 20 milímetros, 20,5 milímetros. Bien, está bastante bien. Bien, no es ultra fino, hay mástiles pues que rondan los 20, pero bueno, 20 y medio está bastante bien. Y obviamente el ancho de cejilla pues serán los 38 milímetros de turno, exactamente. 38,2, vamos, 38. Vamos ya a tocar directamente. Puente. Y vamos a ver qué diferencia hay entre activo y pasivo. ¡Epa! ¿Qué es esto? Perdón, no tiene medios paramétricos. Es decir, tenemos el balance, evidentemente. ¿Vale? Agudos, graves abajo. Agudos medios y graves
en el último pote, que es el que hace de activo pasivo. Vale, ahora está claro. Por tanto, este modelo no tiene medios paramétricos. Para mí, sinceramente, no es un problema. Evidentemente, el previo clásico de Marcus Miller es una pasada, es hiper completo, pero a veces es casi demasiado completo. Bien, un previo a 3 bandas estándar a mí no me parece una mala idea o un paso atrás. Bien, venga, estamos ya en activo, todo plano. Me gusta porque el mástil es como súper redondeado, es muy agradable de tocar, la verdad. Y el acabado de trastes, bueno, algún traste rasca un pelín, pero bueno, no demasiado. Vale, puente. Vale. Venga, vamos a ver estos agudos. Bueno, usables, ¿no? Hasta el 100%, ¿eh? Un poquito extremo, pero... No está mal, no está mal. Medios, vamos para arriba. Máximo, ¿eh? Esto puede ser un poco extremo, pero... Bien. Plano. Bien, siempre los medios suelen ser un poquillo más puñeteros. Bueno, de hecho, mira, bueno, vamos a los graves. Un poco demasiado extremo, un poco bestias, pero bueno, con un poquito de realce. Vamos a ir a la pastilla del puente, que al ser más fina siempre le va bien un poquito de grosor extra con los graves. Cerramos tono por curiosidad y un poquito de ecualización y el tono cerrado. Bien, bien, venga. Un poquito de ecualización en general. No, antes quería potenciar un poco graves agudos, hacer un poquito de forma de V y recortar medios, a ver qué tal. Bien, tengo púa por aquí. Y un poco de slap para acabar.
extraño el slab al sentir, digásemos, el contacto con la madera tan rasposo, realmente rasca, ¿eh? De hecho, es que creo que puedes llegarte a hacer daño. O sea, yo casi puliría un poquito, no sé, estos se han pasado un poquito, ¿eh? Con el tema de la madera viva, porque ya te digo, esto pasas el dedo rápido y probablemente te claves alguna astilla, lo cual creo que no acaba de ser el objetivo. Bueno, podemos ir a las conclusiones. La verdad que bajo que en general me ha dejado muy buena impresión. Solventa el problema del peso y el balance, porque algunos Sayer no solo pesan mucho, sino que encima cabecean. Muchos V10, muchos V9 que he probado, cabeceaban y encima pesaban pues 4,5 kilos más o menos. Así que 4 kilitos justos con buen balance, ya solo por eso ya merece la pena si buscas un buen jazz bass. Y luego, pues bueno, la estética pues es muy chula, previo a 18 voltios, por cierto, a cuerdas a través del cuerpo, nada nuevo en ese aspecto, porque todos los Sayer son así. Calidad de construcción óptima, un sonido que está muy bien, me parece muy orgánico. No sé si es la propia vista la que me hace percibir el sonido como más a madera. No sé si será autoengaño. Espero que te haya gustado. Dime si has probado alguno, si te ha gustado lo que has escuchado. Y nada más. Muchas gracias por tu tiempo y hasta muy pronto.